El corazón de Elena se detuvo en el momento en que vio el mensaje en su teléfono. El nombre de la enfermera apareció en un mensaje de texto. Llámanos inmediatamente, es urgente. El pánico golpeó como una ola de frío. Le temblaron los dedos mientras marcaba el número. Su hija, Emma, de solo 8 años, llevaba días quejándose de un dolor de cabeza persistente. Los médicos le habían asegurado que era solo un virus, algo menor, pero la sensación molesta en el estómago de Elena no desaparecía. Cuando sonó el teléfono, la mente de Elena repasó todas las posibilidades, ninguna de ellas buena. Cuando la enfermera finalmente respondió, su voz era tranquila, pero cargada de un peso que Elena no podía ignorar. Necesitamos que vengas lo antes posible, Elena. Los resultados de las pruebas muestran algo inusual, es serio. Lena apenas escuchó el resto de la conversación. Su mente explotó con preguntas. ¿Qué le pasaba a Emma? ¿Qué querían decir con serio? ¿Y por qué no podían decírselo simplemente por teléfono? Colgó el teléfono de golpe y corrió hacia la habitación de Emma. La niña estaba acurrucada en la cama, con los ojos cerrados y su pequeña figura pálida contra las sábanas. Lena se arrodilló junto a su hija y se apartó un mechón de pelo de la frente. Había algo inquietante en la respiración superficial de Emma, algo que no pertenecía a una niña tan pequeña. El pulso de Lena martillaba en sus oídos. Ya estaba llegando tarde, pero no había tiempo que perder. Tomó una decisión en una fracción de segundo. Agarraría a Emma y correría al hospital. Fuera lo que fuese, Lena no estaba dispuesta a quedarse esperando. La sensación de temor que la atenazaba solo se hizo más profunda. Algo le decía que este no sería el tipo de cosas que terminarían con un simple diagnóstico. Lena siempre se había enorgullecido de ser una madre devota. No era perfecta, pero le dio todo lo que tenía a Emma. No fue fácil. Ser madre soltera en un mundo que exigía tanto de ella, largas horas en un trabajo que nunca había soñado, el constante malabarismo con la escuela, las tareas del hogar y el intento de mantener las apariencias, había dejado poco lugar para errores. Pero fue Emma quien la mantuvo con los pies en la tierra. La niña era su mundo, su luz, su motivo para despertarse cada mañana. Emma tenía una naturaleza curiosa. Siempre hacía preguntas sobre todo lo que la rodeaba, con sus grandes ojos marrones muy abiertos por el asombro. Le encantaba leer libros sobre tierras lejanas y siempre inventaba historias fantásticas. Su imaginación se desbocaba de maneras que hacían reír a Lena, pero había grietas en el mundo que habían creado. El divorcio había sido difícil para ambos, aunque Lena se mantuvo unida lo mejor que pudo. La separación fue amistosa. Su exmarido, Nate, era un hombre decente, simplemente alguien que no estaba preparado para la responsabilidad de la familia. Pero para Emma, la pérdida de la vida que alguna vez tuvieron, las cenas familiares habituales y los fines de semana juntos, había sido un golpe del que aún no se había recuperado por completo. Las cosas habían estado más estables desde que se mudaron al nuevo vecindario hace un año. Se estaban adaptando y haciendo nuevos amigos, aunque Emma a veces hablaba de extrañar su antigua escuela y los amigos que había dejado atrás. Últimamente había estado más tranquila, su energía, antes ilimitada, atenuada, aunque Elena lo había ignorado como de costumbre, solo otra fase, pero luego estaban los carteles más pequeños. Emma había empezado a quejarse de dolores menores, dolores de cabeza, dolores de estómago, y Lena no le prestó mucha atención al principio. Todos los padres tuvieron que lidiar con una fiebre ocasional o un día de enfermedad en la escuela, pero ahora, mirando hacia atrás, esas pequeñas quejas empezaron a parecer algo más. Se había vuelto retraída y no estaba dispuesta a ir a la casa de su mejor amiga Lily como lo había hecho antes, y aunque Emma siempre insistió en que estaba bien, Lena no podía evitar la sensación de que algo no estaba bien. No fueron solo los síntomas los que inquietaron a Lena, era la sensación, el instinto visceral de que algo oscuro se estaba infiltrando lentamente en su mundo, algo que ella no había previsto.
Lena pensó que podía manejar cualquier cosa, pero esto fue diferente. La tensión en el aire era palpable. Algo se había estado desmoronando lentamente bajo la superficie, y ahora todo estaba llegando a un punto crítico. ¿Qué le estaba pasando a su hija? Y Lena era lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que les esperaba en el hospital. Lena nunca había sido el tipo de madre que ignoraba sus instintos, pero cuando Emma se despertó llorando una mañana, agarrándose el estómago y retorciéndose de dolor, algo dentro de ella se rompió. La visión de su hija, normalmente tan vibrante y fuerte, inclinada en agonía en el suelo, fue suficiente para acelerar el pulso de Lena. Emma normalmente era sana, activa y llena de vida. Esto no fue solo otro dolor de estómago, esto era algo completamente distinto. Mamá, susurró Emma con los dientes apretados, su pequeño cuerpo temblando. ¿Duele mucho? A Lena le dolía el corazón cuando la levantó y le temblaban las manos mientras intentaba consolar a su hija. El dolor parecía llegar en oleadas, dejando a Emma sin aliento cada vez que lo golpeaba. Lena ya había pasado por suficientes pequeños sustos de salud con Emma, pero esto estaba más allá de cualquier cosa con la que hubiera tenido que lidiar antes. Los síntomas fueron demasiado repentinos, demasiado graves. Después de un apresurado viaje hasta la clínica, Lena se sentó en la sala de examen esterilizada, tamborileando nerviosamente con los dedos en su rodilla. No podía dejar de recordar la imagen de Emma retorciéndose de dolor. Se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. El médico fue minucioso y formuló 1000 preguntas que Lena apenas escuchó, con la mente demasiado consumida por la preocupación. Después de examinar a Emma y realizar algunas pruebas, el doctor Sullivan frunció el ceño. No me gusta cómo se ve esto, Lena, dijo después de un largo silencio. Hay algunas irregularidades en sus análisis de sangre, sus enzimas hepáticas están elevadas y muestra signos de fatiga extrema que no puedo explicar fácilmente. Lena tragó con fuerza. ¿Qué significa eso? ¿Se pondrá bien? Su voz se quebró. El miedo amenazaba con consumirla. No lo sé todavía, respondió el doctor Sullivan, con voz tranquila pero cargada de incertidumbre. Podría ser una infección o podría ser algo más grave. Tendré que realizar más pruebas, pero esto no es algo que podamos ignorar. Lena asintió aturdida. Sus manos temblaban mientras apretaba la pequeña mano de Emma. Las palabras flotaron en el aire como una nube de temor. Algo más serio, la frase resonó en su mente, su pecho se apretó. El miedo se estaba convirtiendo en un sentimiento punzante del que no podía deshacerse. Emma estaba enferma, pero ¿qué era? ¿Y por qué nadie se había dado cuenta antes? Cuando salieron del consultorio del médico, Emma todavía estaba pálida, demasiado cansada para sentarse con la espalda recta. Apoyó la cabeza en el hombro de su madre, su cuerpo lánguido y débil. El camino a casa fue silencioso y Lena sintió una sensación de temor creciente, de esas que se le instalaban en el estómago como una piedra. Esa noche, después de acostar a Emma, Lena se sentó en la sala de estar mirando la pila de folletos médicos que le había dado el médico, pero ella no podía concentrarse. Su mente estaba demasiado distraída por una pregunta que aún no se había atrevido a hacerse. ¿Era esto solo una enfermedad o había algo más debajo de la superficie? Mientras repasaba mentalmente los acontecimientos de los últimos meses, el alejamiento de Emma de sus amigos, la repentina pérdida de peso, la fatiga inusual, algo hizo clic. Recordó una conversación que había tenido con su exmarido, Nate, no hacía mucho. Habían estado hablando de cómo Emma se había comportado mal en la escuela y de cómo había estado más callada últimamente, pero no había surgido nada más específico. En ese momento Lena lo había atribuido al estrés del divorcio, pero ahora parecía que esa no era la historia completa. No podía ignorar la sospecha que crecía en su pecho. ¿Emma podría haber estado ocultando algo todo este tiempo? Lena sacudió la cabeza
intentando alejar ese pensamiento. Nomberella no iría allí todavía, pero el sentimiento molesto no la dejaba ir. Algo no estaba bien, y hasta que supiera qué era, no se detendría ante nada para descubrirlo. Lena no era del tipo que se queda de brazos cruzados mientras su hija sufre. Tan pronto como se programó la cita con el especialista, comenzó a buscar respuestas, revisó la pila de papeles de la clínica, escaneando cada resultado de las pruebas, cada nota del doctor Sullivan, pero no tenían sentido, todo parecía tan vago. Enzimas elevadas, pero no hay una explicación clara. Fatiga, pero sin causa discernible. Frustrada, comenzó a buscar en otra parte, buscando en línea cualquier condición que pudiera coincidir con los síntomas de Emma. Las horas se confundían mientras Lena leía artículo tras artículo, con los ojos ardiendo por el cansancio. Encontró docenas de posibles explicaciones: enfermedades autoinmunes, infecciones raras e incluso algunos trastornos psicológicos que podrían explicar el agotamiento repentino y los dolores inexplicables de Emma, pero nada encaja perfectamente. Sentía como si estuviera aferrándose a un clavo ardiendo. No fue hasta que recibió una llamada de la escuela de Emma que las cosas empezaron a desmoronarse. La señora Torres, la maestra de Emma, estaba preocupada. Le dijo a Lena que Emma había estado actuando de manera extraña en clase, distraída, retraída y a menudo mirando al vacío como si estuviera perdida en otro mundo. La maestra mencionó algo que hizo que a Lena se le revolviera el estómago. Habían visto a Emma hablando sola durante el recreo, y cuando le preguntaron qué pasaba, ella respondió: «Solo quiero que esto termine». A Lena se le heló la sangre. ¿Qué escondía Emma? Más tarde esa noche, Lena confrontó a Nate. Siempre se había mostrado distante, apareciendo solo en los grandes momentos, pero esta vez su respuesta fue diferente. Lena exigió saber si sabía algo sobre el comportamiento de Emma, cualquier cosa que pudiera explicar su repentino cambio. Él se movió incómodo, evitando su mirada. «No lo sé, Lena. Ella ha estado fuera, sí, pero pensé que lo estabas manejando», dijo Nate, encogiéndose de hombros. El tono desdeñoso en su voz hizo que a Lena se le erizara la piel. No estaba lo suficientemente preocupado. Algo no estaba bien y la sospecha que la carcomía comenzó a crecer. «Nate, necesito que seas honesto conmigo. ¿Qué no me estás diciendo?», preguntó en voz baja, apenas manteniendo unida la creciente tormenta en su interior. Dudó y luego miró hacia otro lado, casi como si estuviera avergonzado. «Yo no lo sé. Ella también ha sido distante conmigo. Pensé que era solo el divorcio, pero…». Lena no esperó a que terminara. Sus ojos se fijaron en él, y de repente las piezas encajaron de una manera que no había previsto. Necesitaba profundizar más y hacer más preguntas. Ya no se trataba solo de la salud de Emma. Había algo más, una verdad oculta que, una vez descubierta, lo cambiaría todo. La noche siguiente, Lena pasó horas recorriendo la habitación de Emma, buscando cualquier cosa que pudiera explicar su comportamiento. Encontró un cuaderno escondido debajo de la cama de Emma, lleno de dibujos extraños e inquietantes. Cada página mostraba a Emma en un lugar oscuro, a menudo sola o rodeada de sombras. Las últimas páginas estaban cubiertas de garabatos, frenéticos e inconexos, como si Emma hubiera estado tratando de contar una historia, pero no pudiera encontrar las palabras adecuadas. De repente, un pensamiento agudo e inquietante golpeó a Lena. ¿Estaba el dolor de Emma conectado con algo más que solo su cuerpo? Había una herida emocional que había estado supurando en silencio. El estómago de Lena se revolvió. Necesitaba respuestas, respuestas que destrozaran todo lo que creía saber. El mundo de Lena había cambiado de eje. Los pequeños e inquietantes signos que parecían tan insignificantes hace apenas unas semanas ahora parecían una montaña. Su hija estaba sufriendo, emocional y físicamente, y cada nueva revelación se sentía como una piedra más añadida a la pila.
La decisión ahora estaba clara, no podía seguir esperando respuestas, tenía que actuar. El primer paso fue contactar a un terapeuta. Emma necesitaba ayuda profesional y Lena no iba a permitir que el orgullo o las dudas se interpusieran en su camino. Pidió cita con un psicólogo infantil, el doctor Adams, conocido por trabajar con niños que habían experimentado traumas. Lena no podía quitarse la sospecha de que algo más profundo que una enfermedad física estaba en juego. Necesitaba a alguien que pudiera ayudar a Emma a desenredar lo que estaba enconándose en su mente, pero incluso cuando Lena concertó la primera cita, no podía ignorar la voz en el fondo de su cabeza, la voz que le decía que la verdadera batalla no era solo contra la salud de Emma, sino contra las fuerzas que se interponían en su camino. Llamó a Nate de nuevo, esta vez con un tono tenso en su voz. Necesito saber si has notado algo extraño. Cualquier cosa que Emma te haya dicho, cualquier cosa que pueda ayudarla, exigió Lena. La voz de Nate era defensiva, teñida de molestia. Lena, no sé lo que estás insinuando, estás dando mucha importancia a la nada. Ella se ha estado portando mal, pero es solo una niña, déjala en paz. Lena sintió que la ira subía a su pecho, pero la reprimió. No tenía tiempo para su apatía. No creo que entiendas la gravedad de esto. Si sigues ignorando esto, Emma será la que sufra. Necesito que te involucres. Ahora. Pero la resistencia de Nate solo alimentó la determinación de Lena. Ella no iba a esperar a que él volviera en sí. Ella ya estaba sola en esto y si tuviera que pelear esta batalla sola, lo haría. Luego, Lena se acercó a su hermana, Sara, que vivía cerca. Sara era práctica, estable y el tipo de persona que hacía las cosas sin dudarlo. No era terapeuta, pero su presencia tranquilizadora siempre había sido un consuelo para Emma. Sara accedió a intervenir y ayudar, ofreciéndose a recoger a Emma de la escuela y vigilarla mientras Lena se encargaba de la logística de las citas. Emma necesitaba un entorno estable y de apoyo, y Sara podía proporcionárselo. La resistencia, sin embargo, estaba lejos de terminar. Nate empezó a llamar, cuestionando las decisiones de Lena. ¿Por qué la llevas a terapia? Es solo una niña, Lena. No necesitas arrastrarla a todo esto, decía con voz condescendiente. Cuanto más presionaba a Lena para obtener respuestas, más se retiraba él a la negación. Su negativa a reconocer la realidad de la situación se sintió como una bofetada, pero Lena se negó a dar marcha atrás. En el trabajo, la vida profesional de Lena también empezó a verse afectada. A menudo estaba distraída y preocupada por la salud de Emma. Tuvo que reprogramar reuniones, explicar ausencias repentinas y luchar contra la sensación de sentirse abrumada. No fue fácil mantener las cosas juntas, pero el bienestar de Emma tenía que ser lo primero. Ya no había vuelta atrás. Aún así, mientras Lena trabajaba incansablemente para proteger a su hija, una parte de ella sentía el peso de la incertidumbre. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿Emma volvería a ser la misma algún día? ¿Podría arreglar lo que se había roto? El miedo se apoderó de ella, silencioso e insidioso, pero mientras sostenía la mano de Emma durante la terapia y escuchaba la voz suave y temblorosa de su hija, Lena supo que, cualquiera que fuera el resultado, ese era el único camino a seguir. Ella se mantendría firme sin importar el costo. Las consecuencias de las acciones de Lena comenzaron a desarrollarse más rápido de lo que esperaba. Después de unas pocas sesiones de terapia, Emma comenzó a abrirse de una manera que Lena no esperaba. La niña habló vacilante al principio, su vocecita temblaba mientras describía experiencias extrañas y dolorosas, pesadillas, voces en su cabeza que le decían cosas que no tenían sentido. Con el paso de los días, el comportamiento de Emma empezó a cambiar. Estaba menos retraída, más comprometida, pero con cada nueva revelación el panorama se volvió más claro y más oscuro. Una tarde, el doctor Adams llamó a Lena después de una sesión. Lena dijo en voz baja, creo que necesitas venir para hablar. Emma está revelando más sobre lo que ha estado sintiendo y es importante que lo abordemos juntos.
El corazón de Lena se hundió. Llegó a la clínica lo más rápido que pudo, con la ansiedad retorciéndose en sus entrañas. En la oficina, la doctora Adams estaba sentada frente a ella con expresión seria. Lena, necesito ser franca. Emma ha estado experimentando un estrés emocional severo y parece que puede haber una causa subyacente. Sus pesadillas, sus cambios de comportamiento son señales de un problema más profundo, posiblemente derivado de un evento traumático. A Lena se le cortó el aliento. ¿Un evento traumático? El psicólogo asintió. Emma no ha dicho nada directamente, pero por lo que describió, podría estar relacionado con algo que ha estado sucediendo en casa. Una fría ola de comprensión se apoderó de Lena. Emma podría haber estado ocultando algo. ¿Estaba su hija tratando de protegerla de la verdad? Lena, creo que necesitas hablar con el consejero escolar de Emma y posiblemente involucrar a los servicios de protección infantil. Hay señales de negligencia y abuso emocional. Esto va más allá de una simple sesión de terapia. Lena sintió que su mundo se hacía añicos cuando el peso de las palabras del terapeuta se hizo presente. Sabía que algo andaba mal, pero ¿esto? Ella nunca imaginó que llegaría tan lejos. Las consecuencias fueron inmediatas. Cuando Lena confrontó a Nate con las acusaciones, su reacción fue furiosa y defensiva. Él lo negó todo, volviéndose hostil y negándose a cooperar. Su ira era un maremoto que ahogaba cualquier posibilidad de una conversación racional. Lena supo entonces que ya no se trataba solo de la salud de Emma, sino de protegerla de un mundo que alguna vez le había parecido tan seguro. Mientras Lena estaba sentada en la habitación estéril y silenciosa, la realidad de la situación la golpeó como una tonelada de ladrillos. Las batallas legales que se avecinan serán largas y dolorosas, pero en ese momento, mientras apretaba la mano de Emma, se dio cuenta de algo fundamental. Sin importar lo que viniera después, ella no flaquearía. Ella lucharía por Emma, sin importar el costo, y en esa lucha había encontrado una fuerza que nunca supo que tenía. Pasaron las semanas y el polvo empezó a asentarse, las batallas legales, las sesiones de terapia y las interminables conversaciones con las autoridades habían desgastado a Lena, pero el alivio que sintió cuando Emma finalmente comenzó a mostrar signos de recuperación fue innegable. Emma había comenzado a hablar más libremente sobre sus experiencias en terapia, compartiendo detalles sobre el trauma emocional que había soportado. Las pesadillas se habían vuelto menos frecuentes y las sombras que alguna vez se aferraron a su espíritu estaban comenzando a desvanecerse. Sin embargo, las cicatrices todavía estaban ahí. El camino hacia la curación sería largo y ni Lena ni Emma podían pretender lo contrario. Había días en los que Emma todavía se guardaba en silencio, agarrando su animal de peluche para consolarse. Lena también tuvo momentos de duda, preguntándose si había tomado las decisiones correctas, si realmente había protegido a su hija de la manera que necesitaba. El peso del pasado pesaba mucho, pero el futuro parecía un poco más brillante. Lena y Emma pasaban más tiempo juntas ahora, dando paseos, leyendo libros y poco a poco reconstruyendo la confianza que se había fracturado. Cada pequeño paso adelante era una victoria, y Lena se maravilló de la capacidad de recuperación de su hija. Todavía no estaban completos, pero estaban avanzando, estaban sanando juntos. Una tarde, mientras Lena estaba sentada junto a Emma, contemplando la puesta de sol arrojar una luz dorada sobre la habitación, reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Había luchado contra fuerzas que parecían imposibles de superar, la negación, el miedo, la resistencia, pero al final había valido la pena. Había aprendido el verdadero significado del coraje y del vínculo profundo e inquebrantable entre madre e hijo. Pero mientras miraba el rostro suave y pacífico de Emma, Lena no pudo evitar preguntarse, ¿cuántas batallas más afrontarían juntos? ¿Continuará la recuperación de Emma o surgirán nuevos desafíos? El futuro seguía siendo incierto, pero una cosa estaba clara. Lena nunca dejaría de luchar por su hija.
y en la tranquilidad de ese momento, Lena se dio cuenta de que, sin importar los obstáculos que se presentaran, siempre se tendrían el uno al otro.